Empezamos ahora un ciclo de filosofía medieval. Es la parte de la historia de la filosofía del medioevo. Hay que explicarle un poco de qué va este asunto, ¿no? Porque primero, ¿qué significa medieval? Medieval es la edad en medio, que es un invento, una palabra de tipo renacentista, la autoridad Petrarca, por ejemplo, que es en el Renacimiento. Ellos consideran que vuelven al mundo romano. Entonces, entre el mundo romano y el Renacimiento hay una edad media, que ellos la consideran una edad un poco bárbara en las artes, etc. Esto después pasó también a la nomenclatura de la filosofía. Entonces, medieval es toda la parte que queda en medio entre la filosofía griega y Descartes, que se considera iniciador de la filosofía moderna. Que después vendrá la Ilustración, Kant, etc. Entonces, esta parte es la filosofía medieval, que además se caracteriza por ser una filosofía en gran parte inspirada por la revelación cristiana, que la hacen teólogos. En gran parte, los grandes autores de la filosofía medieval en su mayor parte son teólogos. Entonces, por eso, no es simplemente, cuando hablamos de filosofía medieval, no es simplemente un corte en el tiempo, sino que también es que tiene una inspiración fundamentalmente cristiana, aunque hay también, en paralelo, algunos importantes filósofos árabes y también judíos. Claro, en Europa el cuerpo principal está formado por grandes autores cristianos. Entonces tenemos la época antigua, que es griega, 1000 años de filosofía griega, que se dice pronto, desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V, en el cual se terminan las escuelas de Atenas, que era algo así como Oxford, donde iba la gente a estudiar. Cicerón iba a estudiar a Atenas, y algunos padres de la Iglesia, como San Gregorio de Nisa, ha ido ahí, San Basilio, y bueno, era muy normal. Parece, en aquel mundo antiguo viajaba mucho más de lo que pensamos, y las escuelas griegas. Sin embargo, aquí ya hemos mencionado que hay un poco de solapamiento, porque el cristianismo empieza a tener pensadores en torno al siglo II, siglo III después de Cristo, pensadores cristianos, que empiezan a hacer ya, no simplemente repiten la filosofía griega, sino que tienen un pensamiento cristiano donde algunas ideas se han transformado. San Justino, por ejemplo, que es un autor del siglo II, III, es un filósofo, se dedicaba a enseñar filosofía y conocía varias escuelas. Pues en él se ve como hay una idea de Dios que no tenían los filósofos griegos, claro, y que en parte nace de la Biblia, pero está expresada con términos filosóficos. Lo que era el primer principio lo ve que tiene que ser personal, que tiene que ser causa, que tiene que ser creador. Y esto lo ve desde la filosofía, no lo ve desde la teología, aunque la inspiración de fondo es teológica. Le viene de la revelación, el verlo tan claro, ¿verdad? Bueno, es un fenómeno que ha pasado así. Entonces tenemos la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna. Decimos, se solapa un poco aquí porque la filosofía medieval, digamos, pues depende, pues también depende un poco estas cosas a veces de cómo se quiere partir. Pero vamos, se puede empezar con los padres de la Iglesia, aunque a veces lo estudian otra asignatura, que son los antiguos escritores cristianos, y después la escolástica, ahora lo estudiaremos un poquito más detenidamente, y después ya pensaríamos con Descartes, aunque también hay unos desarrollos de la escolástica, digamos, que se solapan con el siglo XVII, llegar hasta el siglo XX, o sea que esto depende si lo caracterizamos más simplemente por años o también por espíritu. Decimos, bueno, es que el tono que tiene es distinto. Hay un tono de filosofía griega, que es la cultura griega, hay un tono de filosofía medieval cristiana, un poco árabe también y judía, y luego está la filosofía moderna, que en parte se separa también, se seculariza. Por eso también tiene una cierta posición frente al cristianismo. No quiere decir que todo sea ni oposición ni nada, pero sí una posición. Bueno, en esta historia de la filosofía medieval tiene mucha importancia un filósofo francés que se llama Étienne Gilson. ¿Por qué? Porque él defendió que existía esto y sobre todo lo estudió. Y se le crearon cátedras para él en la Sorbona, el Colegio de Francia, después de filosofía cristiana, y después en un instituto en Toronto. Estuvo más de 50 años de su vida explicando filosofía cristiana. Y muy pronto, en el 22, me parece que tiene ya un libro en 2 volúmenes, 22, la filosofía en la Edad Media. Y luego él siguió estudiando cada autor. Entonces él puso esto sobre el tapete frente a quienes decían también que en la Edad Media no había filosofía, había teología. Pero bueno, esto hay que aclararlo. Efectivamente, en el año 1931, en la Sorbona, él y unos amigos, que no todos pensaban igual, claro, había de todo, dijeron, bueno, vamos a estudiar este tema, vamos a tratar este tema de si existe filosofía cristiana. La expresión puede ser un poco equívoca, porque la filosofía no necesita apellidos, decían algunos, es filosofía, es como la física no necesita apellidos, no hay una física cristiana. Pero claro, digamos, esto es verdad, o sea, la filosofía se basa en la razón, y ya está, tiene que ser racional, es verdad. Pero sin embargo, podríamos decir, hay filosofía budista, hecha en un pensamiento racional, hecha en un ambiente budista, pues puede haberlo. Hay filosofía
claro, la filosofía tiene también unas inspiraciones y cosas que no se habían pensado, que puestas en un contexto se piensan a veces también de literatura, y de religión, por supuesto. Platón utiliza muchos mitos religiosos o culturales de su mundo, ¿no? Pero claro, hay una cuestión de hecho, que es mucha gente en la Edad Media, muchos pensadores hacen filosofía y las ideas se han transformado. Ha habido una transformación de ideas. Y eso es lo que Gilson dice. Filosofía cristiana no es una mezcla de métodos, sino que es aquella filosofía que en parte ha sido, digamos, promovida, estimulada, repensada por la inspiración cristiana. Pero lo mejor es por un ejemplo. La idea de Dios, claro, ha cambiado. La idea de alma, hay cosas que no se eran evidentes después de que fue propuesta la idea de Dios, un Dios creador, único, ser universal y personal. Digamos, es como la idea obvia de Dios, pero antes no lo era en absoluto. La han hecho los cristianos. Y la idea de libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces, Gilson es muy interesante porque él había hecho su tesis doctoral sobre los antecedentes escolásticos, o sea, medievales un poco tardíos, de Descartes, para la idea de libertad. ¿Por qué Descartes tiene esa idea de libertad? Según la gente que decía, en medio no hay más que teología, pues sería Descartes, toma directamente de lo griego, porque no hay nada en medio, ¿no? Esto no es verdad. Claro, todas las ideas han evolucionado en la Edad Media, porque se ha pensado. Y cuando uno ve la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, hay de todo, pero aquí hay mucha filosofía. ¿Por qué? Porque ha pensado sobre la naturaleza de la causa última, ha hecho las vías, que eso es filosofía, la demostración de una causa última, un ser necesario. Ha hecho filosofía, ha descrito la naturaleza, es filosofía, ha descrito la interioridad humana, como son la inteligencia, la voluntad, la sensación, eso es filosofía. Ha descrito cómo son los hábitos humanos y lo voluntario, eso en seguimiento de Aristóteles, eso es filosofía. Es evidente que tiene zonas que son filosofía. Además están basadas en la razón, desarrolladas con la razón. Hay filosofía. Era un teólogo, pero ha hecho filosofía. Y lo mismo pasa en distinta medida con todos los teólogos que necesitan utilizar los conceptos y la cosmovisión. La filosofía, hay que recordar que tiene 3 grandes temas que nos lo vamos a encontrar por todas partes. Uno es la cosmovisión, que en cuanto uno cree que existe Dios y una creación, eso cambia bastante, ¿no? Los seres, desde la idea de bien de Platón o los motores inmóviles de Aristóteles, pues evidentemente cambia, ¿no? La cosmovisión, cómo es el universo, cómo es el ser humano, cómo es su interioridad y luego también cómo tiene que comportarse, qué es la ética, ¿no? Antropología y ética. Y la tercera es la lógica, cómo hay que pensar. Estos temas, estas áreas van a ser desarrolladas también por los pensadores cristianos. Ahora nos queda hacer un poco de periodización ya, digamos, teniendo presente que hay un bloque de filosofía griega y luego una filosofía cristiana que se considera emblemáticamente que empieza con Descartes. A los italianos les gusta empezar con los renacentistas, como lógico, pero decimos, bueno, ahora vamos a ver qué autores tenemos. En una introducción y la filosofía que nosotros vamos a hacer nos interesa mucho centrarnos en lo importante, porque no hacemos una especie de arqueología de contar qué pasó, sino qué autores hay ahí de los que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, claro. Ese es un poco el enfoque que nos interesa. ¿Por qué estudiamos? Porque hay mucho que aprender ahí. Ahí se ha forjado además el pensamiento cristiano, además, que es interesantísimo, ¿no? Cómo las ideas cristianas han transformado las ideas, que es nuestro mundo básico. Luego, por supuesto, han pasado más cosas, pero nos vamos a encontrar con muchas cosas muy interesantes para nosotros. Podemos dividirla un poco así. Ocupa desde que empieza a haber pensadores cristianos por el siglo II, siglo III, ya un poco solapándose con el mundo griego, la posterioridad de Santo Tomás de Aquino con la escolástica siglo XVII, aunque eso va teniendo renovaciones hasta el siglo XX, ¿verdad? Pero bueno, se pueden poner como apéndices, fundamentalmente este periodo. Y allí nos vamos a encontrar primero con los antiguos pensadores cristianos, que a veces se llaman también padres de la Iglesia, muchos son obispos, entre el siglo I y la caída del Imperio Romano, que se alarga después, ¿verdad? Pero emblemáticamente ahí tenemos un cuerpo, el más importante, San Agustín. Los demás van a hacer filosofía porque la utilizan. Pues San Gregorio de Nisa, cuando piensa en la Trinidad, necesita pensar en lo que es la naturaleza, lo que es la relación, lo que es la persona. Eso ha habido pensamiento cristiano sobre eso muchísimo, ¿no? Pero ese grupo de padres de la Iglesia. Hasta el siglo V. En el siglo V se da una cuestión interesante, que es con la caída del Imperio Romano,
que se hunde, ¿no? Que se hunde todas sus estructuras, también la educación. Hay unos personajes, sobre todo Boecio, que es admirable, que en ese mundo que se cae intenta transmitir la filosofía griega y hace muchas traducciones, asombroso, ¿no? Traducciones de obras griegas para que se queden, para que no se pierdan en el mundo latino, porque ya nadie sabe griego, por supuesto. Mientras que antes las personas cultas, Cicerón, por ejemplo, sabía mucho griego, ¿eh? Entonces, para que no se pierda la cultura. Y también Casiodoro, que transmite un plan de estudios, plan antiguo. Entonces, gracias a eso se ha transmitido la cultura clásica, gracias al esfuerzo y al esfuerzo que hacen los monasterios de conservar aquello, ¿no? Y transmitirlo, asombroso, en un mundo que se ha empequeñecido terriblemente a partir del siglo V. Este mundo tendrá unos pequeños renacimientos, estamos en el primer milenio, decimos la patrística, estos autores de transición, y después tendrá lo que se llama el renacimiento carolingio, pues al siglo IX, el siglo, o sea, los hijos de Carlomagno también, un grupo de autores interesantes que reciben un poco este legado de plan de estudios, desarrollan un poco unas escuelas, ¿verdad? Y luego estamos, bueno, y luego en esa época, en paralelo por el sur, por el Mediterráneo, digamos en el sur, en la zona africana hasta lo que es Siria y Jerusalén y Palestina, todo este mundo, pues por ahí hay algunos autores árabes que se benefician de las traducciones que hacen en la nave los nestorianos cristianos en Siria. Están las obras de Aristóteles y hay pensadores aristotélicos musulmanes interesantes, ¿no? El más importante es Avicena, después Averroes, cordobés, y también hay un autor importante que es Maimónides, judío. Pues estos van a ser en el primer milenio los que transmiten. Después aparece un fenómeno nuevo que es la escolástica, que estudiaremos con un poco de detenimiento. La escolástica, que es a partir del año 1000 y pico, resulta que empieza a haber cátedras en algunas ciudades, lo más importante es París, pero también en Oxford, también en Bolonia, pues en Nápoles, muchos sitios. Se fundan cátedras de enseñanza de distintas maneras que enseñan obras de filosofía o también de la Sagrada Escritura, de teología, y con eso se agrupan y nace la universidad. Y la universidad va a tener una estructura desde entonces, del siglo XIX, donde hay escuelas de gramática, donde la gente aprende latín estudiando los clásicos, esto queda como fuera o previo a la universidad. Después está la escuela de artes, que es la básica, donde se estudia bastante matemática que se había recibido, la lógica, mucho de Aristóteles, que es el instrumento con el cual se forja la escolástica y la primera universidad. O sea, cómo se piensa, cómo hay que pensar, la dialéctica con la cual enfrentamos los argumentos bien enfrentados para saber más. Bien, que se hacía muchísimo, porque había poco libro y las clases eran súper dinámicas. Esto entra en el método escolástico. Y ahí hay pues una primera escolástica, los clásicos del siglo XIII, sobre todo Santo Tomás de Aquino, pues San Buenaventura, en la patrística como estudia San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. Después eso se complica un poco en el siglo XIV, ahí está Occam, y después siguen unos renacimientos en el siglo XVI de la escolástica y luego otros, ¿verdad? Y luego ya será la época de la filosofía moderna. Y así tenemos un poco, este es el panorama que vamos a ver. Nos fijaremos sobre todo en los grandes autores, porque ya hemos dicho que nos interesa saber qué hemos aprendido y también tenerlos ahí, porque siempre que recurre a ellos uno aprende. La filosofía se hace fundamentalmente con maestros. Y en la filosofía medieval, esa época de la filosofía, tenemos grandes maestros, principalmente San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otros, digamos, un poquito en segunda fila, donde hay también cosas muy interesantes que ya los trataremos un poco.